Este día vamos a considerar el tema Pablo y el Dios no conocido. Recuerden que ya estamos en la lección número 10 de nuestro folleto, La misión de Dios, mi misión. Y hoy vamos a hablar sobre cómo Pablo tiende puentes con otras personas con un trasfondo cultural muy diferente al suyo en este tema que durante esta semana y la próxima nos ocupa, que es misión en favor de los no alcanzados. Y ya dijimos al principio de la semana, estos no alcanzados que en nuestra actualidad son cerca de 7.400 grupos de personas, son personas con las que tal vez no tengamos nada en común, incluso no solo no tengamos nada en común, sino que no comulguen de ninguna manera con nuestras ideas, no les parezcan adecuadas, pero de todas maneras hemos sido llamados para llevarles el Evangelio. Así que mi hermano, mi hermana, hoy vamos a considerar cómo Pablo podía acercarse a personas de un trasfondo cultural muy diferente al suyo. Ya comenzamos a introducir estas ideas desde el domingo y hoy vamos a pedir la dirección de Dios para que nos ayude a sacar los principios que podemos utilizar en nuestra propia labor misionera. Querido Padre, necesitamos sabiduría definitivamente, porque no hay duda de que tú quieres alcanzar a todo el mundo, pero necesitamos saber cómo podemos hacerlo nosotros, que tenemos nuestras barreras ocasionadas a causa de nuestros prejuicios, de nuestros preconceptos. Ayúdanos a saber cómo llegar hasta el corazón de las demás personas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hoy vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, que es el relato que estamos considerando durante esta semana, y vamos a leer los versículos 22 y 23. ¿Qué lecciones encontramos aquí para nosotros que queremos alcanzar a personas que no son cristianas, no crecieron en un ambiente cristiano, practican una religión diferente o incluso se declaran completamente ateas o agnósticas? Bueno, ¿cómo llegar a esas personas que tienen un trasfondo totalmente diferente al nuestro, considerando que muchos de nosotros, y hablo particularmente de aquellos que pueden sintonizarnos aquí en El Salvador o de quienes nos ven en el continente americano, muchos de nosotros crecimos en un ambiente cristiano, ya sea cristiano católico, cristiano evangélico, pero con componentes cristianos al fin y al cabo? ¿Cómo llegamos a personas que se han creado en una cultura mucho más diferente, mucho más secular, para usar esta palabra? Bueno, veamos lo que dice Hechos capítulo 17, versos 22 y 23. Ya Pablo está en el Areópago, ya lo llevaron ahí, porque realmente su conversación en la plaza ha llamado la atención. Así que ahora quieren saber un poco más de esto en una exposición oficial, digamos, ante las personas más capaces intelectualmente allí en el Areópago. Dice el texto así: entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: atenienses, en todo os veo muy religiosos, porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. A ese que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo. Qué tremenda la acción de Pablo. Primero veamos, ¿qué está tratando de hacer aquí el apóstol Pablo? Voy a plantear estas preguntas. ¿Acaso no sabía Pablo que eso que estaban haciendo era idolatría? Sí, Pablo lo sabía. ¿Acaso no sabía que la idolatría es pecado? Claro, Pablo sabía eso, él lo va a decir en otra carta, hebreo de hebreos, él sabía que era la idolatría. ¿Acaso no sabía de las prácticas que se daban en muchos de estos cultos idolátricos que llegaban hasta la fornicación y otro tipo de degradación? Sí, Pablo sabía que muchos de estos cultos, en estos altares que vio por ahí, llevaban a eso. Incluso por eso leímos en el verso 16 hace un par de días que Pablo se enardecía en su corazón por lo que veía, porque sabía que si Dios lo había llevado ahí, era para ayudar a estas personas que estaban perdiéndose. Ahora, lo interesante de Pablo es que aunque sabía todo esto, no ridiculizó
a los demás, no ridiculizó las creencias de los atenienses, no fue, como tenemos una expresión acá en El Salvador, con la espada desenvainada, volando cabezas sin ton ni son, tratando de demostrar que él tenía todas las respuestas. Y claro que él tenía las respuestas de la vida, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo y hablaba de la palabra de Dios. Pero él no llegó con un sentido de superioridad. Es más, el hecho de que comienza elogiándolos por su espiritualidad demuestra que Pablo, aunque no comulgaba con las ideas de los atenienses, sí sabía que eso que ellos ya hacían podía ser algo que el Espíritu Santo pudiera utilizar, algo que el Espíritu Santo pudiera utilizar como base para mostrarles unas verdades mejores. A veces olvidamos esto nosotros y perdemos grandes oportunidades porque no buscamos un terreno común, si podemos llamarlo así. No buscamos un terreno común que nos permita ayudar a los demás. ¿Será que, y hago esta pregunta, cuando otros nos escuchan hablarles, lo que escuchan de nosotros es algún sentido de superioridad? Cuidado con eso, porque a nadie le gusta un sabelotodo, ni tampoco alguien con espíritu de superioridad. Es más, justamente eso es lo que se condena a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, que tiene un gran espíritu de superioridad que no le permite ver su verdadera condición. ¿Qué tal si nosotros, que somos pecadores y debemos reconocer que somos pecadores salvos solo por la gracia de Jesús, nos acercamos con esa conciencia de que somos pecadores, pero pecadores salvados por Cristo, a los demás que también están necesitando de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Qué tal si no nos presentamos con un aire de superioridad? Pablo, el gran apóstol Pablo, alguien muy versado en la ley de Dios, alguien docto en las Escrituras y, como veremos más adelante, muy docto también en la literatura universal, fue capaz de venir ante los atenienses y mostrarles empatía, comenzar con eso. Luego, Pablo va a buscar más, va a profundizar un poco más en ese terreno común porque él incluso les dice lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho Pablo? Ha ido por la plaza, ha hablado con las personas, ha visto los altares, tal vez incluso ha preguntado de qué se trata la adoración, no porque no supiera quizá, o tal vez porque quería ver qué es lo que pensaba la gente sobre esos dioses que tenían ahí puestos en estatuas. Y está demostrando que tiene interés genuino en las personas. Y ahora va a descubrir algo. Ahí entre todo eso, los atenienses tienen a un altar al Dios desconocido o al Dios no conocido. Vean, podríamos haber tomado una actitud diferente, ¿verdad? Y decir, estos ignorantes que no conocen a Dios. Pero Pablo no, Pablo dice, bueno, aquí está mi oportunidad. Pablo, que tiene un gran espíritu misionero, ve una oportunidad. Y dice, ellos no saben quién es este Dios, pero yo les voy a presentar al único y verdadero Dios a partir de esto. ¿Saben? Esto me llama mucho la atención porque no se burló de esa idea de adorar algo desconocido. No, Pablo no se burló de eso. Más bien, le pareció que los atenienses tenían una preocupación genuina por las cosas espirituales a tal grado que hicieron un altar para un Dios que no conocían por si al caso no estaban adorando suficientes dioses. Notan, es bien interesante esto. Sí, los atenienses quizás pensaron, bueno, hagamos este altar al Dios desconocido por si no hemos adorado a todos los dioses que deberíamos adorar. Y Pablo dice, bueno, aquí está mi oportunidad, tienen la suficiente sensibilidad para comenzar a trabajar con ellos. Y eso es un gran llamado para nosotros. Debemos cuidarnos de no juzgar la espiritualidad de otro. Incluso, y quiero ser muy cauteloso con lo que voy a decir, pero incluso si es una persona que se ha declarado completamente atea, sí, puede ser que haya alguna experiencia en su vida que le haya llevado a esas conclusiones del ateísmo
o del agnosticismo, que es pararse entre creer y no creer. Pero, ¿qué tal si en lugar de juzgar y decir, este definitivamente está perdido, comenzamos a interesarnos por esta persona? Siempre habrá un interés. Yo recuerdo hace algunos años dando un estudio bíblico a un doctor. De hecho, le daba el estudio bíblico por pedido de la mamá. Era un joven, más o menos quizás 1 o 2 años mayor que yo en ese entonces. Estaba recién graduado de la universidad. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Ese Adán que ustedes hablan en la Biblia es nuestro Homo erectus en el esquema de evolución. Yo lo escuché. Me pareció muy interesante su opinión. Lo escuché, estuvimos conversando un poco. De hecho, ese día que yo llegué y me dijo eso, estábamos viendo, él estaba viendo unas noticias y yo entré. No quería interrumpirlo, la mamá me abrió para que pudiera hablar con él, él estaba en su mundo, estábamos viendo las noticias y le pregunté algo sobre lo que estaba sucediendo. Lo vi preocupado, lo vi interesado en el acontecer político del país y luego de conversar un poco, terminaron las noticias, él apagó y comenzamos a hablar. Fue cuando me dijo, el Adán de ustedes es el Homo erectus del esquema evolutivo. Y yo le dije, muy bien, excelente, y comencé a hacerle algunas preguntas y trató él de responder desde el punto de vista del ateísmo. Finalmente le dije, muy bien, me parece excelente lo que me has dicho, ahora yo quiero hacerte una pregunta. Si realmente nada importa porque venimos de la nada y vamos hacia la nada porque no existe un Dios, ¿por qué te preocupó tanto lo que estabas viendo en las noticias? ¿Qué sentido tiene? No debería preocuparte. Al fin y al cabo, tú y yo solo somos el producto del azar. Se quedó un momento en silencio y reflexionando sobre el sentido de la vida, de qué sentido tiene si yo soy ateo, qué sentido tiene preocuparme por las cosas que puedan suceder o no suceder. Entonces, eso me dio pie para mostrarle que mi intención no era convencerlo, pero sí mostrarle que hay algo siempre en el ser humano que nos hace querer encontrarle sentido a las cosas. Ese algo es una inquietud espiritual que no se puede explicar de manera científica y que deberíamos ser suficientemente sensibles los que somos cristianos como para tratar de descubrirle en otra persona, sin llegar a juzgar su espiritualidad. Porque, tal como pasó con este joven, siempre habrá una inquietud sobre el sentido de la vida. Esa es una inquietud espiritual. No es una inquietud racional, del raciocinio, quiero decir, de la lógica. No, en realidad es una inquietud espiritual. Ahora, vamos a aterrizar con algunas ideas con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo ¿sabe que están equivocados los atenienses con su adoración idolátrica? Sí, lo sabe. Pero en lugar de confrontarlos de manera negativa, él dice, esto tiene solución. ¿Cuál es la solución? Presentarles a Jesús. Esa es la solución. Comenzar desde donde están, esa inquietud que tienen, y a partir de ahí, presentarles a Jesús. Permitir que el Espíritu Santo trabaje con eso, con lo que ya sabían los atenienses. Y es igual para nosotros. Nosotros podemos realmente tender puentes, si queremos tender puentes. Nunca debemos utilizar la Biblia para discutir, para pelearnos. La Biblia no es para eso. Siempre debemos tener cuidado con esgrimir la Biblia como nuestro texto prueba, como para descalificar lo que otro hace. Ese no es el propósito de la Biblia. Es más, el gran propósito de la Biblia es ayudarnos, dice 2 Timoteo 3:16, para que entendamos las cosas que tienen que ver con nuestra salvación, porque nos hacen sabios para salvación. Y claro, hay corrección, hay exhortación en la Biblia que cada uno de nosotros debe atesorar en su corazón. Pero no debemos creer que nosotros somos la conciencia de otras personas. Lo que necesitamos es llevarlos a Jesús,
presentarles el Evangelio de Jesús con la humildad de quien sabe que todavía está aprendiendo mucho, a fin de que sea Jesús el que sea exaltado, y no el intelecto de X pastor, de X líder, de mi intelecto. No, porque al final nosotros no sabemos prácticamente nada de la vida, más que lo poquito que vamos aprendiendo de la Escritura. Todos estamos en este proceso. Así que tendamos puentes, aprendamos a interesarnos en las personas de manera genuina, sepamos cuál es el terreno común con el que podemos trabajar, manteniendo la predicación del Evangelio, porque lo mencionaba el día de ayer, Pablo siguió predicando a Jesucristo y la resurrección. Él no cambió su mensaje, pero trató de tender los puentes para ayudar a las personas. Y bueno, luego vamos a ver el discurso del apóstol Pablo y vamos a descubrir que el mensaje lo mantiene, el centro del mensaje lo mantiene, pero está dispuesto a poder encontrar una manera de hacérselo llegar a las personas que no tienen un trasfondo como el nuestro. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, ayudando a las personas a conocer algo a partir de lo que ya saben ellos. No está tratando de imponerles algo. Así que, mis hermanos, mis hermanas, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder tender estos puentes. También a nuestro alrededor hay gente que no conoce a nuestro Dios, ¿saben? Y tal vez adoran a un Dios desconocido para ellos. Tal vez tienen una idea preconcebida de Dios que no es la de Dios, que no es Dios realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, consagrarnos al Señor. Y segundo, mostrarles con nuestra vida el amor de Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser personas que tienden puentes para presentar el Evangelio, que es vivir en Jesús, que es Jesús y que para nosotros significa vivir en Jesús, para que lo vean reflejado en nosotros. Vamos a orar pidiendo esta fuerza, esta sabiduría, este tacto que tanto necesitamos. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y porque en tu bondad tú nos has llamado para salvación, pero también para que compartamos con otros el don de la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Perdónanos cuando a veces hemos actuado con un espíritu de superioridad. No deberíamos hacerlo porque somos pecadores, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, y como pecadores redimidos, ayúdanos a compartir con otros también la buena noticia de que Jesús puede hacer la diferencia en sus vidas. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.